Daniel Abad, muchas gracias por visitar el programa. Gracias por invitarme. Decía en mi editorial, lo escuchabas, que bueno, se corren algunos nubarrones. ¿Coincidís con que hay algunas buenas noticias para la economía? Por ejemplo, desaceleración de la inflación. Bueno, yo escribí un informe hace poco que parece que llegan. Había escrito un informe el mes anterior, la pregunta era ¿llegan? Y ahora el informe es parece que llegan. Sí, claro, se desaceleró la inflación por razones estacionales, no subió el dólar como venía subiendo en el mes de abril, ¿verdad? Los alimentos y bebidas se planchó un poco, subieron los precios regulados de algunas cosas, ¿no es cierto?, como combustible y energía, pero la inflación se estacionó ahí entre el 7 y el 8%. Es una buena noticia para los sectores de menores recursos, porque la inflación no subió tanto en ese rubro, con lo cual trajo un poco de alivio, digamos, a los ingresos de esa familia, ¿no? Eso es importante. Lo que no significa que cuando haces una proyección anual la economía puede estar por debajo del 100%. A ver, hay un triángulo que siempre hablamos que es tasa de inflación, tasa de devaluación y tasa de interés. El REM, que es el que relevan las consultoras, digamos, que están inscritas en el Banco Central, están hablando de una inflación anualizada de casi del 150%. Cuando vos tomás la tasa de plazo fijo nominal, 97%, y la llevás efectiva anual, estás arriba del 140%. La tasa de devaluación del dólar hoy está han acelerado ahora a principios del mes de junio entre el 7 y 7,5, 7,6%, también está arriba del 130 y pico. Es decir, estamos en un nivel, no sé, en una inflación, digamos, importante, pero que bueno, te reitero, por razones estacionales este mes se estacionó en el 7 y esperemos que ahora en junio pase lo mismo, con lo cual, digamos, las pasos van a estar ahí nomás como para ver qué es lo que pasa después de las elecciones. Claro, porque lo que uno especulaba es si íbamos a tener una tasa de inflación mensual de 2 dígitos, pareciera que no vamos a llegar. No, parecería que no, porque hay algunas cosas que están, por ejemplo, el dólar que golpea fuerte, tiene, a pesar de que muchos dicen que no, el Banco Central tiene algunas herramientas, lo mismo que el Ministerio de Economía. Vos tenés todavía, no se han salido a vender los dólares que tienen los organismos públicos, los títulos en dólares que tienen los organismos públicos para intervenir en el mercado financiero, es decir, el MEP o el contado con liquidación, por ejemplo. Tiene el swap con China, que puede, digamos, venderlo o prendarlo. Hay una sociedad que se llama Codesa, donde van algunos depósitos en garantía, tiene el oro que lo puede prendar, y como última instancia tiene la herramienta, la tasa de interés para subirla e incentivar a que la gente no se vaya al dólar y se vaya a los plazos fijos. Así que yo creo que mantenido el dólar, tanto el oficial como el paralelo, más o menos en estos guarismos, no hay razón para que la inflación siga aumentando, a menos que haya un shock externo, digamos, inevitable, imprevisible, que no lo vemos. Bien, sobre el tema del dólar, el gasoducto Néstor Kirchner, que parecía un tema técnico, no lo es un alivio para la economía. O sea, claro, vamos a importar menos gas y el gobierno además va a gastar menos en subsidio al gas, que además hay que decirle a la gente, porque a algunos los va a sorprender, se están eliminando subsidios y se está subiendo el precio de la energía. O sea, ojo con las tarifas que vengan después. A ver, hay varias cosas. Es verdad, el gasoducto de ahora hasta fin de año más o menos le va a reportar un ahorro de 1.700 millones de dólares y cuando esté a pleno el año que viene estamos hablando de 4.000 millones de dólares. Para que vos tengas una idea, nosotros importamos en el año de la pandemia y posterior a la pandemia en el orden de los 7.000 millones de dólares. O sea que es un gran alivio, realmente un gran alivio. En cuanto al precio de la tarifa, bueno, tiene que ver, por un lado, el costo de producción es menor que el costo de importar, como consecuencia. El 30%. Exactamente. No sale producir lo que nosotros importamos. Pero el elemento que hay que tener en cuenta es que las tarifas deben aumentar. Para que vos tengas una idea, desde que asumió el gobierno, el presidente Fernández hasta ahora, las tarifas de energía subieron en electricidad y gas casi un 290%. Y el nivel general de precio está casi en el 500%. Es decir, que están muy atrasadas las tarifas y cualquier plan de estabilización en el futuro del gobierno que venga, hay dos elementos que son cruciales. Uno, las tarifas públicas, ¿verdad? Y lo otro, el precio del dólar oficial. Cualquier plan tiene que prever esas dos cosas, además de cómo va a desindexar la economía, que hasta ahora no se lo escuchás a nadie, y creo yo que una de las principales preocupaciones, porque la economía está muy indexada y a muy corto plazo. Vos, por la edad que tenemos nosotros, digamos, nos acordamos del plan austral, que
digamos, alumbró con un desagio impresionante, le sacamos varios ceros a la moneda, se desindexó y todo lo demás. Bueno, nadie habla de eso ahora y yo creo que es una de las principales preocupaciones que hoy tiene la economía. Me escuchabas en editorial, mi hija de España me decían todos los productos que estoy comprando en el súper, que todos los meses compro lo mismo, y bajaron los precios. Porque también se habían asustado por la inflación en España, no estaban acostumbrados a una inflación del 12%, entonces, pero los habían indexado más. Eso, pareciera que en la Argentina eso nos puede pasar, porque hubo productos, Daniel, que aumentaron un 20%, un 30% en un mes, cuando la tasa de inflación era del 7%. La inflación que nosotros tenemos, esto no le gusta a los monetaristas o a los ortodoxos, la inflación que tenemos en la Argentina tiene varias aristas, además de la emisión monetaria, que es la dolarización, cuando aumenta el dólar aumentamos, ¿no es cierto? Después hay lo que se llama la puja distributiva. Pero fíjate vos que se da la paradoja que es lo que vos decías en el editorial, baja el gasto público, marzo, abril, enero, febrero, bajó muchísimo el gasto público. Ahora, ¿por qué el déficit sigue aumentando? Porque se cayeron los ingresos, principalmente por retenciones, como consecuencia de la sequía. Entonces, mientras el déficit fiscal siga aumentando, el gasto público en términos reales ha bajado, qué sé yo, en marzo bajó el 10% contra el 21% que bajaron los ingresos. Eso de alguna manera debería jugar a favor, ¿no es cierto?, de que baje la inflación junto con los programas precios cuidados. Lo que pasa es que no baja porque el déficit aumenta porque se perdió recaudación. Sí. Es decir, hay una tormenta perfecta, ¿no es cierto?, de pérdida de recaudación por un lado y la falta de crédito, de acceso al crédito internacional que nos priva de tener dólar, por lo cual tenemos que poner el cepo y el cepo de alguna manera frena la actividad o hay que salir a importar a dólar MEP y obviamente eso se traslada a los precios. Explícame por qué cayó la recaudación cuando siempre la inflación fue una ayuda para las arcas públicas, por siempre se recaudaba. Por las retenciones agropecuarias, nosotros estamos perdiendo 20.000 millones de dólares, digamos, por la sequía. Bueno, el impuesto sobre eso es lo que el Estado deja de recaudar. Bien. Entonces, es un gran problema. Además, cuando vos pones el cepo te caen las importaciones, por lo tanto te cae la recaudación de IVA, a pesar de que por ahí ha habido, digamos, una jugada para poder percibir IVA adelantado, pero de todas maneras te cae la recaudación de IVA. Entonces, la recaudación cayó muchísimo, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace que el déficit fiscal aumente con un gasto público en términos reales bajando. Hablemos de otro nubarrón que se corrió, el tema de la generación de empleo. Cuando vos ves el récord de turistas los fines de semana largo, tiene una contraparte esa que mucha gente no lo ve. Hay cada vez más empleo en el sector del turismo, en gastronomía, en todo lo que tiene que ver con viaje y en la construcción. El problema en la Argentina no es tanto el desempleo, aunque lo es, sino el bajo salario, porque tenemos muchos trabajadores que son pobres, cuando antes el que trabajaba ya dejaba de ser pobre. El empleo se viene sosteniendo y viene creciendo en algunos sectores. Algunos lo llaman empleo precario, pero es empleo. Entre no tenerlo y tenerlo, digamos, es empleo. Y el salario viene cayendo por la inflación en términos reales, porque las paritarias, a pesar de que han tomado una velocidad que lo que hablábamos recién de la indexación, las paritarias, en muchos casos, a los empleos formales, tanto público como privado, le ha dado un poder, ¿no es cierto?, para poder acercarse, aunque no del todo. Entonces, esa actividad que se mueve con el turismo, restaurante, ¿no es cierto?, hotel y todo lo demás, está vigorosa. Lo que por ahí, el consumo masivo que estamos viendo que está empezando a caer es preocupante porque evidentemente a la gente y en el sector informal de la economía no le alcanza la plata para llegar a fin de mes. Bueno, eso es un tema, digamos, recurrente. Vos tenés que el empresario, a ver, por ejemplo, el empresario, ¿cómo se defiende? Tratando de acumular stock al que le va bien, ¿no es cierto?, aprovechar alguna tasa subsidiada de algún banco oficial. La clase media trata de ahorrar en dólares o plazo fijo, la clase baja está asistida por el Estado, que de vez en cuando, ¿no es cierto?, va ajustando vía salario mínimo y vital inmoble los planes sociales. Bueno, ahí se está moviendo la economía en ese circuito y no va a cambiar hasta que asume el nuevo gobierno. Bien. Para terminar, estamos viendo que se corrieron algunos nubarrones, pero no por eso vamos a dejar de observar las PASO, que son un elemento económico fundamental para saber qué nos va a pasar de acá hasta fin de año. Los que creemos que la economía está subordinada a la política es lo más importante. ¿Por qué? Porque después de las PASO vamos a ver cómo, digamos, quién es el que se vislumbra como ganador
y qué es lo que trae detrás. Hoy leemos que hay muchos planes económicos, pero no sabemos cómo va a terminar el 10 de diciembre, no sabemos qué va a pasar mañana, menos el 10 de diciembre. Habrá que desatar el paquetito el 10 de diciembre de quién asume y ver dónde está parado y a partir de ahí ver cómo aplica el plan, que inevitablemente va a tener que tener algún tipo de ajuste en materia de tarifa, en materia de dólares, emisión monetaria, ¿no es cierto?, y gasto público. Me parece que ahí la pregunta es cómo se va a financiar, ¿no es cierto?, ese programa de ahí en adelante. Ahora las PASO van a definir más o menos el perfil hacia dónde va la Argentina en materia política y eso va a definir a su vez, digamos, hacia dónde va a ir la economía. Claro. Daniel, muchas gracias. No, gracias a vos por invitar. Antes de terminar el programa me olvidé de hacer un comentario sobre las elecciones en Tucumán. Bueno, ya se definió que la nueva intendenta es la doctora Roxana Chala. Permítanme un pequeño comentario interpretando por qué el triunfo, creo yo, de Roxana Chala. Es la primera vez que en Tucumán hay una candidata que gana que tiene un postítulo universitario. Ella es doctora en salud. ¿Por qué hago hincapié en esto? Estamos frente a una persona que ha pasado muchos años estudiando y Roxana Chala demostró desde el primer corto publicitario hasta el último que había estudiado lo que es administrar un municipio, que había comprendido cuáles son los temas que involucran a alguien que está frente al municipio y ya los hablaba con propiedad. Estaba demostrando lo que hizo en su carrera, porque, a ver, estudian 10 años los médicos y después hacer un postítulo es un gran mérito. Bueno, fíjense que tal vez se está inaugurando una nueva etapa. Los políticos con postítulos universitarios o con altos grados de educación y que se van a hacer cargo de la administración. Esto no es un dato menor. Yo cuando Roxana Chala fue candidata a diputada nacional, había dicho en mi editorial en aquel momento que había sacado más votos que Pablo Yeldin, que también había sido ministro de Salud, pero con una diferencia. Roxana Chala tuvo que enfrentar la pandemia que generalmente le generaba a todos los que tuvieron en relación directa con la pandemia una caída de la imagen. Sin embargo, de ella había subido por la buena gestión. Bueno, tenemos que tener todos estos elementos en cuenta para poder sacar una conclusión por qué en Capital terminó tal vez ganando ella. Tal vez estas son algunas de las razones para comprender el triunfo. De esta manera nos despedimos hasta la próxima semana.